Favor, voy a hacer una exposición relativamente concisa en todo caso de lo que tenía planeado para la sesión de hoy. Y, y bueno, ya que se está grabando, pues que quede como registro en los archivos de la universidad. Excelente. Ah, muy bien, Mayra. Entonces sí se me escucha. Ok, voy a comenzar con lo que tenía planeado el día de hoy. Es muy curioso que solamente estemos los dos, pero bueno. Primero que nada me voy a presentar. Soy Carl Palomino Flores. Actualmente estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Brown. Eh, Tengo un par de maestrías, una en la Católica y otra en Kent State University, en filosofía también. Y bueno, mi área de especialización es el área de la filosofía política, con especial énfasis en lo que se conoce como filosofía política normativa, es decir, la interacción o la evaluación de la intersección entre lo que es los fenómenos sociales y nuestros juicios normativos acerca de esos fenómenos sociales. Entonces, cuando se me convocó para este curso o esta serie de conferencias que se iban a realizar para el doctorado, me pidieron que trabajara un tema relacionado a los problemas contemporáneos sobre la injusticia. Y debido a ello me quedé pensando dado que el tema es increíblemente vasto, decidí realizar la exposición específicamente sobre un tópico muy concreto, que es el tópico que hoy en día se está discutiendo bastante en un sector de la filosofía, un sector de la academia anglosajona, que es el debate sobre la naturaleza de la injusticia estructural. Entonces, ese va a ser el tema central de esta sesión. Am, ¿Se ve mi pantalla? ¿Qué molesto? Ahí está. Ujú. Muy bien, sí se ve la pantalla. Entonces, bueno, cuando hablamos de justicia estructural, eh, últimamente, ya sea en diferentes medios de comunicación, en las campañas políticas y en diferentes escritos, escuchamos de manera recurrente eh, el problema de que, la cuestión de que hay un problema casi que se califica como un problema de carácter estructural. Y se usa mucho el término estructural hoy en día para referirse a una serie de fenómenos sociales bastante complejos, pero el asunto nunca termina de quedar claro, ¿no? Nunca termina de quedar claro, pareciera que es más una etiqueta comodín que se usa para describir un problema social y punto, y nunca se determina de manera muy precisa en qué exactamente consiste, qué tipo de obligaciones se derivan a partir de la existencia de un problema que se califica como injusticia estructural. A su vez, cómo es que estos problemas surgen y cómo es que se reproducen, tampoco se deja muy claro en qué consiste eso. Entonces, ya sobre el asunto de los problemas estructurales, se venía hablando desde ya la modernidad. Incluso se puede rastrear hasta los tiempos antiguos, pero digamos que en la modernidad los problemas estructurales comienzan a ser ya abordados desde la obra de Rousseau. Tenemos un ejemplo bastante concreto de esto, pero digamos que el vocabulario de los fenómenos estructurales se hace bastante más patente a partir del surgimiento del pensamiento marxista, donde justamente se hace la famosa distinción entre estructura y superestructura, que obviamente motivó a que gran parte de una corriente de pensamiento comenzara a hablar, ¿no?, de fenómenos estructurales, entendiendo estructura como la estructura económica de una sociedad y demás. Eh, pero si bien es cierto, esa línea de pensamiento ha tenido mucho peso en la teorización contemporánea, ha habido bastante interés en explorar en qué sentido estamos hablando de una injusticia, sobre todo porque cuando hablamos de fenómenos estructurales dentro de la tradición marxista, hay un serio problema explicativo, y es que dentro de la tradición marxista, al menos en una lectura relativamente ortodoxa de lo que dice Marx, lo que tenemos es justamente que la noción de injusticia no juega un rol relevante al momento de evaluar las deficiencias de los sistemas económicos que se están cuestionando en la obra de Marx, en la obra crítica de Marx. Entonces, como la cuestión de la normatividad de la justicia no juega un rol relevante, Marx no habla de manera explícita o implícita de injusticia estructural. Es más, no es algo
que suene demasiado en su obra. Si bien es cierto, de hecho, por lo general, cuando él aborda el asunto de la injusticia, lo aborda como un fenómeno que es un fenómeno que emerge de la sociedad y que, en cierto sentido, favorece la reproducción de ciertas dinámicas económicas y sociales. Entonces, el fenómeno de injusticia estructural no se puede rastrear fácilmente en esa lectura de Marx, porque justamente no hay claramente una noción de justicia que esté operando en la obra de la tradición marxista. Igual hay autores que han intentado llevarlo, han intentado leer a Marx desde una perspectiva en la que se pueda entender el fenómeno de, digamos, el capitalismo y sus dinámicas de explotación como un fenómeno de injusticia. Un ejemplo bastante perenne de eso es la obra de Gerald Cohen, quien considera relevante incluir un juicio normativo sobre estos procesos sociales, pero digamos que no es, digamos, la regla general dentro de la tradición marxista, ¿no? Entonces, de hecho, el vocabulario de la injusticia cobra bastante relevancia a partir de la década de los 70, ¿no? Con la obra o la publicación del famoso libro de John Rawls, Una teoría de la justicia, quien justamente introduce de manera inicial la idea de que, ok, cuando hablamos de justicia, nos hablamos de un fenómeno que se relaciona directamente con cómo está constituida una sociedad, con cómo una sociedad distribuye cargas y beneficios entre sus miembros. Entonces, ya con esto, Rawls más o menos da pie a una teorización mucho más específica y concreta sobre lo que es la injusticia a nivel estructural, porque justamente él establece que la justicia se relaciona directamente con la estructura. Entonces, como la justicia se relaciona directamente con la estructura social, que involucra cómo esta sociedad distribuye o asigna cargas y beneficios, entonces ya comenzamos a entender mejor cómo puede entenderse un fenómeno de injusticia estructural a partir del hecho de que justamente esa estructura asigne beneficios y cargas de una manera inadecuada, ¿no? Entonces, Rawls tiene su propia teoría. Vamos a hablar un poco de eso la próxima semana cuando aborde ya, digamos, cómo abordar los temas contemporáneos de injusticia, las lecturas que se han dado a partir de la publicación de una teoría de la justicia de Rawls y las alternativas que han surgido y las propuestas escépticas respecto a hasta qué punto puede o no haber una teoría de la justicia. Pero de momento lo que quiero dejar claro es que Rawls abre el camino para una discusión de la justicia a un nivel estructural de manera mucho más patente. Sobre todo porque él la relaciona con sus dos famosos principios de justicia, el principio de igual libertad y el principio de la diferencia. Esos temas vamos a dejarlos para después. El punto es que si tenemos en Rawls el inicio de una teorización más o menos clara sobre la justicia en una estructura económico-social, entonces, a partir de la publicación de la obra de Rawls, van a comenzar a surgir discusiones sobre, ok, en qué nivel o cómo es posible que una injusticia se pueda manifestar a nivel de la estructura económico-social de una determinada sociedad. Entonces, ah, la formulación más famosa y hasta cierto punto que podríamos llamar canónica de la injusticia estructural en el mundo anglosajón corresponde justamente a la formulación elaborada por Iris Marin Young. Entonces, lo que he decidido hacer para esta sesión es primero presentar el caso paradigmático de la injusticia estructural, como se plantea por Iris Young. Luego, voy a abordar brevemente el problema de la responsabilidad, cómo es que el tema de la injusticia estructural se conecta con el problema de la responsabilidad, en qué sentido somos responsables de una injusticia estructural y hasta qué punto tenemos, qué tipo de obligaciones tenemos, ¿no? Digamos, si tenemos una obligación de hacer algo, de reparar algo, etcétera. Hay un montón de discusión respecto a eso. Y un último detalle involucrará una discusión breve sobre cómo se producen y reproducen injusticias estructurales en una sociedad a partir de la lectura de un par de textos de Godin, Haslanger y demás. Entonces, ese es el plan para la sesión. He dado un pequeño preámbulo. Entonces, ahora vamos al caso paradigmático de la injusticia estructural. Entonces, en la bibliografía contemporánea relativa a problemas de injusticia estructural, generalmente siempre se parte de este famoso ejemplo, que es el ejemplo de Sandy, que es formulado por Iris Young en su obra Responsabilidad por la Justicia. En dicha obra se describe un determinado caso, que es un caso hipotético, que hasta cierto punto describe la situación de muchas personas en diferentes sociedades, tanto de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. No es un tema exclusivo de los Estados Unidos, pero que, bueno, hasta cierto punto, digamos, está enmarcado en los Estados Unidos, pero lo podemos extrapolar sin ningún problema a la situación peruana.
ninguna complicación. Entonces, la idea aquí es que cuando pensamos en la situación de Sandy, tenemos a una mujer que es una madre soltera, que tiene dos hijos y que se enfrenta a la situación de que justamente la persona que le alquila el departamento donde ella vive está desalojándola porque va a proceder a vender el departamento va a demoler, se va a demoler el departamento para construir otro edificio nuevo ahí. Y obviamente las condiciones de conseguir una nueva vivienda en ese nuevo departamento todavía no están claras, así que Sandy tiene que desalojar el lugar porque pues no es su propiedad y no tiene, digamos, el derecho de poder extender el contrato más allá de lo que ya se acordó originalmente. Entonces, Sandy se enfrenta a esta situación, ¿no? Y bueno, la historia que narra Young involucra algo adicional y es que justamente ella tiene que buscar un nuevo lugar para vivir, pero hay una serie de obstáculos al momento de hacer esto. Y es que ella trabaja al otro lado de la ciudad, ella no vive muy cerca, digamos, de su trabajo, y si decide mudarse, ¿no? Su distancia del trabajo se incrementa, ¿no? O sea, para conseguir un lugar de un precio razonable que esté dentro de sus posibilidades, tiene que moverse a una zona que hace que los gastos para movilizarse sean mucho mayores. Entonces, si por otro lado buscar una vivienda cerca a su trabajo, también se le complicaría porque no tendría cómo pagar. Entonces la situación se le complica por ahí. Young describe una serie de características más que hacen difícil su situación, como el hecho de que, por ejemplo, tenga que movilizarse hasta su trabajo y que debido a que el transporte público es deficiente, tenga la necesidad de conseguir un auto particular, ¿no? En el caso peruano podemos pensar que pagar taxi si es que no puedes pues, movilizarte. Si es que podemos extrapolar el escenario. Y a su vez el tema de conseguir un nuevo departamento lo describe con algo que es bastante común en los Estados Unidos, no es tan común en Perú, pero es el tema de que generalmente las personas acuden a agentes inmobiliarios que generalmente te ayudan a encontrar apartamentos, digamos, disponibles para poder alquilarlos. Relativamente funcional en Estados Unidos, siendo honesto. Y bueno, justamente Sandy acude a una persona que le puede permitir, que le puede apoyar con el tema de conseguir un lugar bueno. Y la persona de buena fe intenta encontrar un lugar bueno, pero solamente encuentra un lugar accesible a un precio bastante malo, o sea, es igual caro, pero pues lo que ella puede pagar. Y realmente el agente financiero, pues digamos, intenta ayudar a Sandy, pero no hay de otra. Lo único que puede, digamos, ofrecerle es un lugar que la verdad a las justas le alcanza para poder vivir ella con sus hijos, ¿no? En condiciones muy poco cómodas. Pero el problema no radica solamente en eso, sino que, eh, dada la situación de Sandy, que es una persona que no tiene ahorros debido a que se encuentra en una posición económicamente bastante ajustada, algo que ocurre mucho en Perú y de hecho en casi todo el mundo es que en determinados casos los caseros establecen ciertas reglas para el alquiler y por lo general piden adelantos de 1 a 2 meses de renta para poder darte, digamos, para poder firmar el contrato contigo, ¿no? Si tú no pagas por adelantado 2 meses, probablemente no te vayan a aceptar. Y justamente en el caso de Sandy no tiene los recursos para poder dar el adelanto. Entonces, en el escenario que se ha descrito, ¿no? Am, tenemos que, debido a circunstancias que escaparon a su control, Sandy se enfrenta a la perspectiva de volverse una persona sin hogar, lo que en Estados Unidos se conoce como homeless. Entonces, Sandy se encuentra en la posibilidad de volverse una persona sin hogar, no tener de vivir, está frente a esas circunstancias y Iris Young pregunta, ¿no? Al formular el escenario, ¿no? Si esto sería un escenario de injusticia, ¿no? O si estamos ante la situación en la que Sandy se está enfrentando a un escenario injusto. Y la respuesta de Young es, tenemos la intuición de arranque, no se detiene mucho a discutir el asunto, de que aquí hay algo que no está bien. Y tenemos la intuición de que Sandy está sufriendo un daño, pero el problema está en que si Sandy está sufriendo un daño, la pregunta que nos viene a la mente inmediatamente es, ¿quién comete el daño? ¿No? Ese es justamente un detalle muy importante cuando se hace la conexión entre filosofía social y filosofía normativa o
digamos, filosofía moral, ¿no? Cuando nos enfrentamos a la pregunta de, ok, se ha cometido un daño, ¿no? Estamos estableciendo que hay una responsabilidad. Entonces tiene que haber alguien que ha cometido el daño. Si no hay alguien que comete el daño, es muy extraño hablar de justamente un caso donde hay un daño, ¿no? Hay una distinción muy interesante entre lo que es un daño y lo que es un mal. Hay males que pueden no tener responsable, como por ejemplo que haya un terremoto en una determinada ciudad. Es un daño, es un mal terrible para muchas personas, pero es bastante complicado si es que, digamos, la sociedad estuvo bien organizada para prevenir terremotos y demás, pero pues, simplemente ocurrió el terremoto. A veces simplemente esas cosas pasan. Y bueno, este desastre natural se cobra algunas vidas. Podemos decir que no es claro que haya un responsable a quien culpar, pero cuando hablamos de casos en los que hay un daño, por lo general estamos buscando también que haya un responsable a quien culpar de algo. Entonces, en este caso, si es que hay una injusticia, se tiende a considerar que hay un daño, y si es que hay un daño, tiene que haber un responsable del daño. El detalle con el caso que he descrito es que no es muy claro quién es el responsable del daño que está sufriendo Sandy. Hay posibles candidatos, entre ellos podemos incluir a la misma Sandy. Podemos preguntarnos, ok, ¿hasta qué punto Sandy es responsable de lo que le ocurre? Y la respuesta de arranque puede ser, bueno, Sandy es probablemente una víctima. No podemos identificarla como responsable de lo que está sucediendo porque dentro de todo, digamos, ha hecho lo que ha podido con sus condiciones económicas. Eh, Ella tuvo hijos, tal vez por ahí, por problemas de planificación familiar. No voy a entrar en detalles, el punto es que es bastante complicado que en este escenario concreto queramos responsabilizar a Sandy de estar a punto de convertirse en una persona sin hogar. Hay otras, hay otros posibles candidatos, ¿no? Que pueden involucrar al agente inmobiliario, pero pues hasta cierto punto, como ya se describe en el caso, el agente inmobiliario lo que quería era hacerle fácil, de hecho, las cosas a Sandy, pero simplemente no había dentro del mercado disponible vivienda accesible para Sandy que le fuera conveniente. Entonces el agente inmobiliario hizo todo lo mejor que pudo para apoyar a Sandy, pero ya no había más dentro de su poder. Entonces no se le puede calificar de responsable al agente inmobiliario. Podríamos agarrar y decir que el antiguo propietario es el responsable, pero se complica porque hasta cierto punto el antiguo propietario simplemente está actuando dentro de los parámetros de lo que es el mercado y un negocio en el que él está involucrado. Y además que ya, como se describió al inicio, ese lugar donde vivía Sandy no era un lugar muy bueno y ya se encontraba en condiciones bastante malas, así que o tenía que repararlo todo o demolerlo. Entonces, digamos que el antiguo propietario tomó una decisión hasta cierto punto razonable, sin la intención de perjudicar directamente a Sandy, sino simplemente con el objetivo de cumplir con las reglas de vivienda y también pues administrar o eventualmente sacarse, digamos, un peso de encima cuando decidió demoler el lugar y vender el terreno. Entonces, hasta cierto punto, digamos, podemos decir que hay algo de responsabilidad del antiguo propietario, pero es complicado porque hasta cierto punto él simplemente está participando en una dinámica económica compleja en la que él, claro, tiene una posición cómoda, pero decir que es el exclusivo responsable resulta complicado. Otro posible candidato para ser responsable es el nuevo casero, ¿no? La persona que le está pidiendo los 2 meses de alquiler a Sandy y le indica, ¿no? Oye, bueno, son las reglas. Y hasta cierto punto no podría decir que, bueno, podría no seguir las reglas, pero hasta cierto punto el nuevo casero simplemente está haciendo lo que todos los involucrados en el negocio de alquiler hacen por seguridad jurídica. ¿No? Para poder tener, digamos, algo de seguridad respecto a los alquileres, porque pues si le alquilas a alguien sin tener garantías, es probable que no te pague y eso eventualmente también te perjudica a ti. Entonces el nuevo casero simplemente está actuando acorde con las normas, digamos, socialmente aceptadas del sistema de alquileres en este determinado, en esa determinada locación. Entonces, cuando uno se percata y ve el caso de Sandy con un poco de atención, se da cuenta que más que pensar en un único responsable, ¿no? Lo que tenemos es una red, ¿no? De individuos interconectados que toman decisiones y que fruto de esas decisiones, de fruto de esas interacciones sociales, es que se genera
el problema que Sandy está atravesando. Pero el punto clave en esto radica en que, si bien es cierto, hay una cantidad indeterminada, perdón, que como hay una cantidad indeterminada de actores involucrados en esto, entonces no se puede identificar un único responsable del fenómeno, sino que se podría decir que la responsabilidad está distribuida a nivel de toda la sociedad, ¿no? A nivel de una cantidad indeterminada de actores que participan en normas sociales y prácticas colectivas, ¿no? Entonces, se hace bastante complicado, ¿no? Obviamente responder quién es el responsable del daño que Sandy está atravesando. Podemos decir que hasta cierto punto el responsable es todo el conjunto de la sociedad. Esa es, digamos, la manera en la que generalmente se enmarca la discusión sobre el problema de la injusticia estructural, que ese es un fenómeno social, porque justamente, y es estructural, porque justamente la responsabilidad no se puede rastrear a un determinado agente, ¿no? Sino que se tiene que evaluar a nivel de toda una red de interacciones sociales. Y esto es importante porque actualmente, de hecho, hay mucha discusión sobre el tema de que hasta qué punto hay una interacción entre lo que se conoce como la injusticia estructural y la injusticia individual de carácter agencial. Hay algunos autores que sostienen que ambos elementos están estrechamente relacionados, pero intuitivamente sabemos cuando hay individuos que cometen injusticias en las que son los principales o por lo menos los más importantes responsables de el daño, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, el caso de un asesinato, una violación, es cierto que puede haber un trasfondo que hace que ese fenómeno ocurra, pero hasta cierto punto la persona que comete la vulneración se identifica como el principal responsable y eventualmente lo que pedimos es que esa persona eventualmente pague una retribución o sea sancionada por eso. Aquí lo que tenemos es un fenómeno un poco más complejo, porque no tenemos exactamente a alguien o no queremos identificar a alguien a quien deseamos castigar, ¿no? Ese no es el foco de esta aproximación. Entonces, eh, brevemente, recapitulando un detalle que justamente me olvidé pasar las diapositivas, en el caso de Sandy, lo que tenemos no es un daño que se puede atribuir solamente a un individuo o incluso a una sola ley, ¿no? A una ley que se considere injusta, sino a un conjunto de procesos estructurales, como ya mencioné hace un momento. Una manera de plantear este asunto podría involucrar esta formulación, que es una paráfrasis que he hecho yo del texto de Young, que indica lo siguiente. La injusticia estructural se entiende mejor como el resultado de un sistema complejo de individuos e instituciones que al perseguir sus propios fines generan condiciones de fondo en las que ciertos individuos o grupos enfrentan restricciones a sus opciones y amenazas de privación, mientras que otros obtienen beneficios significativos. Entonces, el detalle con la injusticia estructural es que establece o genera, ¿no? A partir de una serie de interacciones bastante complejas y, y diversas, ¿no? Unas dinámicas en las que algunos individuos enfrentan restricciones y desventajas significativas, mientras otros se benefician de esas dinámicas sociales, ¿no? Y quienes se posicionan en una ubicación desfavorable son los que podríamos identificar como aquellos que sufren la injusticia. Entonces, eh, para Young, el hecho de que un individuo o una persona sufra injusticia está determinado principalmente por la posición que ese individuo ocupa en una estructura social, ¿no? El detalle de Sandy es que la situación de Sandy no es exclusiva de Sandy o no es algo que Sandy sufre por ser Sandy, por ser específicamente ella, como sí podría pasar en el caso de un asesinato por venganza, ¿no? En el que pues una persona es asesinada específicamente porque hay alguien que le tiene animadversión o malevolencia, ¿no? En este caso, lo que ocurre es que Sandy está atravesando una dinámica de desventaja significativa a sus planes de vida debido a que se encuentra en una posición económico-social que ella hasta cierto punto no eligió y en la que se encuentra hasta cierto punto atrapada, ¿no? Ella se encuentra en esa interacción, en esa posición por
no exclusivamente por sus propias decisiones, sino porque hay un conjunto de decisiones e interacciones sociales que escapan a su control y que hasta cierto punto la ubican en esa posición también. Entonces, el detalle está en que Sandy no está sufriendo la injusticia que sufre porque ella haya sido el objetivo de la injusticia como Sandy, sino que debido a su condición, ya sea de mujer, madre soltera, persona pobre, etcétera, hay una serie de características que se pueden atribuir a Sandy. En virtud de esas características generales, es que ella sufre esa determinada injusticia. De hecho, Iris Young desarrolla a partir de estas reflexiones sobre la injusticia estructural, aparte, complementa ese desarrollo con una teoría sobre los grupos sociales, en la que justamente establece cómo los fenómenos de injusticia estructural se relacionan particularmente con los individuos, no como individuos, sino como miembros de un grupo social que enfrenta una determinada dificultad en relación a su condición de ser, ya sea persona de color, mujer, persona en determinada clase social, etcétera. Entonces, el punto aquí está en el hecho de que lo que pesa más es la posición de la persona más que la persona misma, ¿no? Y bueno, Iris Young y otros autores, incluida Sally Haslanger, han entrado a estos debates sobre el tema de la injusticia estructural y han querido explorar otros fenómenos de injusticia estructural mucho más específicos en relación con elementos como, por ejemplo, el estudio de las clases sociales, relacionados con el tema de la raza y también relacionados con el tema del género y demás, ¿no? Entonces, el fenómeno de las injusticias estructurales ha tenido bastante interés por parte de los académicos en digamos, en la escuela anglosajona de la filosofía analítica, y hasta el día de hoy sigue siendo parte de la teoría crítica en el mundo anglosajón y ha establecido bastantes conexiones bastante fructíferas con la tradición más vinculada con la filosofía continental, ¿no? Han estado en bastante conexión y diálogo ambas tradiciones justamente para explorar de manera más detallada y cuidadosa los fenómenos de injusticia estructural relacionados a este tipo de grupos sociales. Ok, entonces, como ya les había mencionado antes, el estudio del problema de la injusticia estructural involucra necesariamente una discusión sobre el carácter de la responsabilidad. Y Iris Young va a ser consciente de que no podemos tratar las injusticias estructurales de la misma manera en la que tratamos las injusticias agenciales en las que tenemos individuos responsables específicos de un determinado daño, ¿no? En el modelo de la injusticia agencial, lo que tenemos es lo que ella denomina un modelo de liability, que se me complicaba mucho traducirlo al español, y bueno, simplemente lo traduzco para esta exposición como modelo de responsabilidad como culpa, ¿no? Donde el objetivo está justamente en establecer que alguien cometió un daño y que se proceda con una sanción determinada al individuo que cometió un daño que se califica como un acto injusto. Hay muchos tipos de actos injustos que una persona puede cometer y sufrir: robos, asaltos, asesinatos, eh, fenómenos en los que claramente al cometerse el daño, lo que se busca es que el individuo que cometió el daño sea sancionado pues por una determinada pena, ¿no? También podríamos incluir casos de corrupción, aunque si bien es cierto hay un trasfondo estructural, podemos identificar responsables específicos de haber cometido actos corruptos y eso, digamos, entraría más dentro del modelo agencial, ¿no? Si bien la corrupción puede ser un fenómeno estructural, la responsabilidad en muchos de estos casos se puede identificar de manera individual, ¿no? Y por lo tanto es más o menos sencillo, entre comillas, la verdad, porque obviamente no es tan simple, hay muchos matices que tomar en cuenta, pero en general podemos identificar responsables agenciales dentro de un modelo tradicional de sanciones y recompensas dentro de un Estado liberal. El detalle de Irish Young es que para explicar el fenómeno de la injusticia estructural donde no tenemos un agente específico al que podamos calificar como responsable de lo que ha sucedido, sino que tienes una red de agentes interconectados actuando acorde con lo que la sociedad tiende a hacer dentro de las normas socialmente aceptadas, entonces tenemos un fenómeno de conexión, un modelo de conexión social.
Un poco sobre el tema del modelo de responsabilidad como culpa. Primero, ya lo mencioné, pero lo resalto acá. Este modelo está enfocado en identificar faltas discretas o desviaciones de normas morales o legales, personas que cometen delitos, individuos que al hacer estos delitos son claramente identificables, ¿no? Y un detalle importante es que este tipo de daños, por lo general, se entienden como daños disruptivos, ¿no? Como elementos que el sistema no está, no permite en principio. Esto es importante porque obviamente cuando uno lee esto en la literatura anglosajona, obviamente se puede sentir un poco extrañado, ¿no? Porque ya se da por supuesto que el Estado obviamente no permite estas cosas y hace cosas al respecto, ¿no? Obviamente con los fenómenos que vemos hoy en día, con el caso de sicariato y extorsiones, se hace un poco más complicado tomar en cuenta hasta qué punto esto ya deja de ser un tema ordinario o no. Ya eso lo podemos discutir la próxima semana, pero que en principio sabemos, o al menos en términos formales, al menos en términos formales, tenemos claro que este tipo de daños no son algo que estamos permitiendo de manera aceptable a nivel legal o moral, ¿no? Son cosas que, por las que obviamente exigimos que se hagan sanciones, ¿no? Si es que tenemos a alguien que comete, por ejemplo, un asesinato, pues, eh, debido a que es un sicario y le pagaron para que ajuste cuentas. Evidentemente, si atrapan al sicario, esperamos pues que la persona sea sancionada y que obviamente nadie más haga lo mismo. Este tipo de actos no son considerados como fenómenos, no esperamos que se normalicen en todo caso, ¿no? Buscamos evitarlo al menos. Es complejo, justamente con la situación política actual en el Perú, pero al menos tenemos la creencia de que no deberían normalizarse y de que algo se tiene que hacer y pues ya veremos qué pasa en las elecciones. Eso ya no puedo entrar en detalles al respecto. Pero en fin, en todo caso, un elemento clave de este enfoque en el que estamos estableciendo la culpa de los individuos que cometen, digamos, una injusticia, es que la perspectiva es de carácter retrospectiva. Es decir, buscamos identificar al que causó el daño, ¿no? Y buscar que esta persona pague o tenga un determinado castigo. Y a su vez que, en caso sea conveniente, también hay una compensación hacia las víctimas para restaurar la normalidad, ¿no? Entonces, el fenómeno es relativamente simple y es el estándar en el análisis dentro del modelo de Estado liberal, pero como ya lo discutimos hace un momento, obviamente no todo fenómeno de injusticia se puede o se debería entender así, sino que hay formas de injusticia que no están siendo entendidas adecuadamente si es que lo que estamos buscando es un individuo específicamente responsable de un determinado daño. Y el modelo de conexión social justamente pretende atender a esas carencias explicativas. Ah, en el caso del modelo de conexión social, eh, lo que busca este modelo es establecer un reto o un desafío a las condiciones de fondo de la sociedad. Es decir, tenemos un determinado estado o comunidad en la que hay un conjunto de normas y reglas, ¿no? Tanto morales como legales, que están establecidas, que obviamente dan lugar a determinadas interacciones económicas y sociales. Y en este escenario, lo que se pone en tela de juicio no es que una persona está violando la ley o yendo en contra de la norma, sino lo que se pone en tela de juicio es cómo están articuladas las costumbres, las normas y las leyes de tal modo que permiten que las situaciones de injusticia estructural como la que sufre Sandy ocurran. El caso de Sandy es interesante porque es el resultado de un conjunto de reglas, normas, costumbres instauradas en una sociedad que tienen como consecuencia que tengas individuos que ocupan la posición de Sandy, la posición de estar propensos a convertirse en personas sin techo. Entonces, como en este escenario lo que tenemos es que la normalidad es la que produce el daño, entonces lo que se busca es que haya no una reparación del daño acorde con la perspectiva de Jung,
Esa es, es la perspectiva específicamente de Jung. Hay otros autores que podrían, y que de hecho algunos defienden que se deba hacer algo respecto al daño. Eso es algo que vamos a ver ya la próxima semana. Pero el punto de Jung es, más que enfocarnos en rastrear a los responsables y castigarlos, no necesariamente es lo que se buscaría. Como dije, hay otras lecturas que podrían establecer que sí se debería buscar responsables y se debería castigar, pero eso es otra discusión. Estamos ahora empezando con la lectura de Jung. El punto es que, más que centrarnos en eso, lo que tenemos que hacer es buscar, ¿no? Evitar que estos daños, que la situación de Sandy se siga perpetuando o siga ocurriendo. Es decir, buscar hacer cambios en las condiciones de fondo de la sociedad para que situaciones como la que sufre Sandy ya no sigan ocurriendo. Entonces, la responsabilidad aquí no está ligada simplemente a pensar, oh, Sandy está sufriendo una situación mala por culpa del casero, por culpa del antiguo propietario, por culpa de el estado de tal estado político que permite ciertas leyes, sino que es un conjunto de elementos que en conjunto causan que Sandy se encuentre en esta situación. Entonces hay que buscar la manera de reacomodar la estructura social, las normas, las leyes, las prácticas y las costumbres para que la situación de Sandy no siga ocurriendo. Entonces, ese es el enfoque principal, no tanto en castigar, sino en corregir y reparar y reestructurar la sociedad para que, digamos, ya no sigan ocurriendo estos fenómenos de injusticia. Ok, antes de continuar, hago un pequeño corte aquí para ver si hay alguna duda, alguna pregunta, alguien desee comentar algo al respecto. Si es que es así, adelante. Si no, continúo con mi exposición. Pero bueno, dejo un momento para preguntas antes de continuar. Bueno, parece que no hay preguntas. Igual, si hay alguna pregunta, no tengan ningún problema en escribir en el chat o levantar la mano, ¿no? Lo ideal sería que haya un poco más de interacción, tampoco los puedo obligar, eh, pero si están con alguna duda, alguna consulta, adelante, no teman en hacerlo, ¿ok? Entonces voy a continuar con la explicación. Entonces, al momento de abordar el modelo de conexión social, hay que distinguir tres elementos, tres aspectos del modelo para poder tener una perspectiva relativamente clara de cómo estamos entendiendo la cuestión de la responsabilidad. Y tres elementos que son clave son, el primero es la cuestión causal, es decir, cómo se genera la injusticia, ¿no? ¿Quiénes la generan? El segundo elemento involucra las obligaciones, que esto es importante, qué es lo que las personas tienen que hacer, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones morales que tienen todos los agentes relevantes o importantes en estos fenómenos? ¿No? Y un tercer elemento que es la cuestión de la culpabilidad, porque si bien es cierto, hemos dicho que este enfoque no está enfocado o no tiene como meta identificar a los responsables de una injusticia estructural para sancionarlos a ellos por el daño, ¿no? Porque justamente el problema básico es que no se puede rastrear a un único responsable, sino que los responsables son una cantidad indeterminada de agentes, una red de agentes súper compleja, donde no se puede hacer el rastreo adecuadamente de quienes tienen la culpa. Igual el modelo permite cierta posibilidad de establecer fallos en las obligaciones y por lo tanto culpabilidad, ¿no? Ahí lo que se entendería en términos en inglés como un blame element. Entonces, hay culpas, pero las culpas no están directamente relacionadas con quienes produjeron la injusticia, sino que están relacionadas de manera mucho más directa con el segundo elemento, y es quienes están fallando en cumplir con las obligaciones relativas a las injusticias que están ocurriendo. Está
relacionado directamente con el punto 2, más no con el punto uno de manera directa. Entonces, cuando vemos el tema causal, ¿no? a, a consideración de Iris Young, cualquier contribución a la producción o reproducción de condiciones injustas va a generar responsabilidad. Ese es un punto muy importante. ¿Ok? Young va a decir, ok, cuando tenemos el fenómeno de la injusticia estructural, ¿no? Lo que tenemos es que se producen injusticias, pero también estas se reproducen, ¿no? Se vuelven a dar de manera sistemática. Ahora, hay momentos en los que la injusticia no existía y comienza a existir, ¿no? Ahí ese momento es el momento de la producción, comienza a existir y se sigue perpetuando, ese es el momento de la reproducción, ¿no? Entonces, todo aquel que contribuya en ya sea el origen o la persistencia de la injusticia es responsable de hacer algo, tiene que hacer algo, que eso lo vamos a ver en breve, pero de momento hay algo que estos individuos tienen que hacer. Ahora, como ya les mencioné antes, esta responsabilidad no implica necesariamente culpabilidad moral o legal. Y yo lo considero así por tres razones principales, ¿no? Primero, que muchos agentes, ojo, y esto es importante, no tiene que ser el caso que las personas cumplan con esta característica. Puede ser que haya alguna gente que realmente pueda encontrar satisfacción, no sé, en dejar gente sin casa y sin vivienda. Es muy raro, pero por las cosas que a veces uno se encuentra en YouTube de declaraciones de ciertas personas, sí puedo creer que haya gente que realmente desea estos resultados, pero el modelo funciona y de hecho es más atractivo o es más interesante cuando realmente la gente no quiere ese objetivo, ¿no? Cuando la gente no tiene como meta eventualmente dejar gente en la calle, sino que lo que tiene como meta es simplemente perseguir su propio crecimiento económico y obviamente eso tiene como consecuencia probablemente que alguien termine quedando en la calle, pero digamos que no están haciendo las cosas porque eventualmente esperan que eso deje gente en la calle. Tal vez no son conscientes de eso, o tal vez simplemente no consideran que son los principales responsables, porque al final de cuentas todo el sistema funciona así. Hay mil y un consideraciones que pueden entrar acá. En todo caso, lo atractivo del modelo de Young es que no necesitas que la persona tenga como meta perjudicar a otros para que exista una injusticia estructural, ¿no? Y esto es algo que hasta cierto punto se puede entender bastante bien cuando uno analiza o contrasta la aproximación de Young con la perspectiva tradicional del marxismo respecto a el capitalismo y cómo el capitalismo como sistema económico social no es negativo por la mala voluntad del capitalista, ¿no? O sea, Marx nunca se centra en decir los capitalistas son personas malvadas, no es el foco, sino que de hecho los capitalistas participan de la lógica del capital dentro de lo que tienen que seguir haciendo para seguir siendo capitalistas, porque si no se terminan volviendo proletarios y obviamente ocupan una posición negativa. Entonces, para conservar su posición de capitalistas, tienen que seguir en la lógica del capital, no porque quisieran o tienen la meta de explotar personas. ¿Pueden quererlo algunos? Sí, seguramente. O sea, esto no excluye que haya personas que quieran que efectos negativos se sigan de sus acciones, pero lo atractivo es cuando justamente no se quiere que esos efectos negativos ocurran porque a pesar de que tú no quieres que ocurran estos efectos negativos están ocurriendo. Y eso es lo que nos interesa analizar, más que nada. Eh, el segundo elemento es que ah, hasta cierto punto, ¿no? Las personas, por lo general, ¿no? Cuando actúan dentro de las reglas y normas, no tienen motivos sustantivos para creer que hacen algo malo. Y esto es algo que es controversial, pero tiene hasta cierto punto bastante plausibilidad. Si tú eres una persona que vive su vida de acuerdo con lo que la ley dice, de acuerdo con las normas sociales, y vive así, respetando la ley, no tienes por qué pensar que estás causando algo malo, ¿no?
justamente lo que esperamos es que las reglas, las leyes, las normas nos ayuden a orientar nuestras acciones. Si la ley no sanciona mi conducta, es es como si no me diera información respecto a si estoy haciendo mal, ¿no? No me dice que estoy haciendo mal al no sancionar mi conducta. Obviamente hay acá consideraciones individuales sobre moralidad que pueden ser relevantes, pero una persona normal, una persona que digamos, un individuo común y corriente, no tendría por qué estar desvelándose, pensando y preguntándose todo el tiempo si lo que está haciendo está bien o mal. Podría vivir su vida simplemente apegándose a las leyes y las normas, y actuando así no tendría razones significativas para pensar que está haciendo algo malo. Entonces, querer sancionarlo o castigarlo por eso suena un tanto desproporcionado. Como digo, esto es controversial. Bajo ciertas otras lecturas, alguien podría defender que sí habría que sancionar o no. La cuestión es por qué, ¿no? Eso es lo que es la parte difícil, ¿no? O sea, la parte difícil no es tanto si alguien defiende que debería haber algún tipo de sanción para los agentes que actúan dentro de la ley y demás, y pues, digamos, no tienen algo para mapear su acción como incorrecta. Hay casos que son obvios, como los casos de la banalidad del mal de Hannah Arendt, que sí son casos obvios donde, pues bueno, si es que para ti exterminar a una población no es controversial, bueno, probablemente algo fue en tu razonamiento moral, pero Jung le interesan más los casos más cotidianos, más normales, donde los efectos negativos de la interacción social se han normalizado al punto de que no somos capaces de poder captar inmediatamente la maldad o el daño que estamos cometiendo. Y por lo mismo justamente se hace difícil juzgar a las personas. Y un elemento adicional es que muchos agentes simplemente están haciendo lo que mejor les favorece y que no les queda alternativas relevantes, suficientemente convenientes para poder guiar su vida del modo en que más les convenga, ¿no? Eso es un punto importante, ¿no? Porque esto va a conectarse en alguna medida con algo que Jung va a decir sobre el papel de la responsabilidad de las víctimas y las personas que se encuentran cerca de ser víctimas, sobre todo las personas que se encuentran cerca de ser víctimas. Eh, el ejemplo es el de justamente de que muchas personas aceptaron o en algún punto decidieron aceptar las condiciones de pagar un adelanto de 2 meses por alquilar una vivienda. ah, Aceptaron las condiciones porque no les quedaba de otra. Entonces, dado que esas personas aceptaron las condiciones, porque pues si no aceptaban las condiciones no alquilaban la vivienda, la norma del adelanto de 2 meses de renta se normaliza. Es decir, las personas que terminan pagando los 2 meses adelantados de renta en el ejemplo original de Sandy, hicieron posible que a Sandy, sin ningún problema, le pusieran las mismas condiciones. Entonces, uno podría decir, sí, todos esos agentes que estuvieron involucrados en aceptar las condiciones de 2 meses de adelanto de renta, en alguna medida también contribuyeron a que la situación de Sandy sea la de una situación de injusticia, porque permitieron que esta práctica, que pues en algún punto no era normal, se normalizara y se volviera pues una regla, ¿no? Una norma aceptada. Entonces, si estos individuos hubieran tal vez no aceptado esos tratos, probablemente Sandy no estaría en esa situación. Pero ellos no tenían mejores alternativas, porque era eso o no poder alquilar. Entonces, si era eso o no poder alquilar, estas personas sí podían alquilar pagando adelantado, pues pagaban adelantado. Este problema se parece mucho también a casos relativos a temas de sindicalización y demás, que bueno, no voy a abordar, pero se puede generalizar el fenómeno a muchos otros casos, ¿no? Pero también se puede ver, por ejemplo, casos relativos a los salarios bajos, ¿no? Si las personas comienzan a dar salarios bajos a cambio de su trabajo y esto se normaliza, eventualmente el salario va a terminar disminuyendo, 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 hasta que eventualmente la gente comienza a cobrar salarios solamente de subsistencia, ¿no? Entonces, a cierto punto, hay gente que no le queda de otra más que aceptar trabajar por salarios bajos porque no tiene otra fuente de ingresos y a cierto punto de esa manera contribuye a que los salarios se mantengan bajos. Entonces, ah, en fin, hay muchos aspectos en los que podríamos analizar este fenómeno, pero justamente por eso es que Jung no considera sensato
agarrar y culpar a estos individuos por contribuir a que la injusticia exista, porque sí, ellos contribuyeron a que exista. Son en ese sentido responsables causalmente, podríamos decir, pero no hay un elemento de culpabilidad moral en el sentido de que tienen que pagar o compensar o ser sancionados por esto. Ahora bien, sobre las obligaciones, Iris Young explica de manera bastante interesante que los agentes involucrados en justamente estos fenómenos de injusticia estructural, más que reparar en el sentido de compensar a las víctimas o ser sancionados por sus daños o por los daños en los que ellos indirectamente estuvieron involucrados, lo que tienen que hacer es involucrarse en la reducción o eliminación de dicha injusticia estructural que produjeron o reprodujeron. Es decir, tienen que hacer algo al respecto. Eh, Esa es una obligación que Young establece como una obligación que estos agentes tienen, ¿no? Por eso ella lo identifica como un fenómeno de evaluación prospectiva, ¿no? Podemos establecer juicios morales respecto a los agentes que hacen o no hacen algo para mitigar o eliminar la injusticia, ¿no? Entonces, eso importa. Ahora, sí, es muy interesante tomar en cuenta lo que los individuos quieren hacer y los resultados son importantes, pero no son lo único que importa, ¿ya? Para Young, obviamente, va a ser importante el resultado, pero también importa la intención. Ambos elementos van a estar claramente evaluados en este modelo, ¿ok? Ahora bien, Young es consciente de que claramente no podemos establecer que todos los agentes tienen las mismas obligaciones. Todos podemos tener algún grado de responsabilidad, pero se puede establecer diferentes niveles de obligación de hacer algo, ¿no? Sobre todo de hacer algo, ¿no? En relación con algunos parámetros que ella sugiere, ¿no? Y acá yo obviamente pregunto a la gente del chat, ¿no? O sea, ¿cuál es el caso de un agente social que obviamente no tiene que estar, no se espera, no consideramos que esté obligado a reparar estas injusticias estructurales en caso de ocurrir? ¿A quiénes se les ocurre un caso relativamente sencillo, obvio, de agentes que no tienen la obligación de hacer algo, aunque pueden hacer algo, pero si no hacen nada, pues directamente no se les juzga? ¿Quiénes serían estos agentes en la sociedad? ¿Existen, no existen o todos, absolutamente todos tienen la obligación de hacer algo? Hay algunos que podrían excusarse, no sé si se les ocurre un caso. ¿No se les ocurre? Bueno, el caso, por ahí un mensaje. La Defensoría del Pueblo, bueno, tendría que hacer algo la Defensoría del Pueblo, ¿no? O sea, creo que es de esos, es una institución que tendría que hacer algo. Yo estoy pensando más que en alguien que no tiene la obligación de hacer algo. Una gente, un grupo, un colectivo social que no tiene la obligación directamente de hacer algo y que todos, entre comillas, aceptamos intuitivamente que no tiene que hacer algo, son los menores de edad, específicamente los niños, ¿no? Ah, no se les establece, a pesar de que puedan estar indirectamente relacionados con el surgimiento de estas injusticias, porque pueden estarlo en alguna medida, eh, no se espera que hagan algo al respecto, ¿no? Entonces va a haber como algunos criterios que Young va a traer a colación para decir, ok, ¿quiénes son los agentes que deberían hacer algo al respecto, ¿no? Y más o menos, ¿qué tanto tienen que hacer estos agentes? Entonces, los cuatro criterios que ella sugiere involucran estas dimensiones. Eh, el primer elemento es el poder, ¿no? Ah, a consideración de Iris Young, los individuos que tienen mayor poder en la sociedad de arranque, dado que tienen mayor poder, tienen mayor capacidad de influencia, entonces tienen que poder intervenir en un fenómeno de injusticia estructural, ¿no? Personas, entre comillas, privilegiadas, bueno, poderosas en el sentido de que tienen ya sea poder económico, poder político, etcétera, ¿no? Mensaje en el chat.
Los congresistas obviamente tienen que hacer algo, ¿no? O sea, yo lo que estaba pensando originalmente era explorar, digamos, quienes no tienen, digamos, la obligación. Claro, los congresistas tendrían la obligación, obviamente. Tienen, de hecho, los elegimos para eso, ¿no? De hecho, su trabajo consiste en atender problemas sociales y obviamente atender casos de injusticia estructural y obviamente legislar para pues eliminarlos si es que los identifica. Es parte del trabajo. Los congresistas serían pues parte de estos agentes poderosos. También podríamos incluir empresarios y demás, ¿no? Ah, bueno, los que no tendrían que hacer algo, bueno, por ejemplo, los enfermos en una situación, digamos, de vulnerabilidad, probablemente no estamos en condiciones de exigirles que hagan algo. Tampoco los ancianos, aunque pues en alguna medida se podría esperar que hagan algo, pero podemos establecer cierto tipo de criterio para no esperar de ellos o no juzgar su falta de acción. Y los pobres, ese es un punto que voy a mencionar a continuación en breve. Eh, sí, ahí va el detalle, justamente, Patricia. Hablemos del caso del privilegio, que se relaciona mucho con el caso del poder, pero en este caso se entiende más como los individuos que no están sufriendo directamente injusticias estructurales de manera completa, ¿no? No son las principales víctimas y que tienen una posición no de poder, pero al menos de relativa comodidad en el status quo. O sea, pues digamos, tienen vivienda, tienen acceso, digamos, a los servicios básicos y a cierto punto se encuentran estables, ¿no? Entonces en una posición económica suficientemente conveniente como para poder hacer algo al respecto. También sin que por ello implique que tengan poder. El detalle, el tercer punto justamente tiene que ver con el interés y se relaciona con lo que justamente Patricia mencionaba, ¿no? Justamente el tema de, claro, los pobres y sus vidas complicadas. Lo que quiso Patricia aquí me parece de las cosas más interesantes justamente en las discusiones sobre la responsabilidad de ellos de hacer algo, ¿no? Hay mucha bibliografía y muchos autores que discuten hasta qué punto ellos son responsables o no de hacer algo, y para Young son responsables. ¿Ok? Iris Young dice que sí tienen responsabilidad de hacer algo, aquellos que son las principales víctimas de estas injusticias. Esto es difícil, pero el punto de ella es que la importancia de que ellos estén involucrados en las acciones para corregir estas injusticias es vital por dos consideraciones. La primera es una consideración de carácter epistémico, es decir, ellos tienen información de primera mano sobre su situación. Por lo tanto, esta información de primera mano sobre su situación es importante para poder conseguir medidas que puedan realmente ayudarlos a superar estas dificultades o estas injusticias estructurales. Entonces, lo que ellos han experimentado es vital para poder hacer las correcciones. Si dejamos que las correcciones queden en manos de los que solamente tienen poder o los que ocupan una posición privilegiada, entonces estos agentes pueden tener una posición muy paternalista sobre el fenómeno y proponer soluciones que no terminen siendo eficaces. Y bueno, también hasta cierto punto, John va a establecer lo que ya les comenté brevemente hace un momento, ¿no? Muchas de las personas que están en una posición de vulnerabilidad y que sufren injusticias estructurales, en alguna medida, acorde con esta perspectiva, al terminar entrando en las dinámicas en las que justamente ocurren estos fenómenos de injusticia, terminan reproduciéndola. Entonces, sí hay hasta cierto punto una aceptación o una persistencia del status quo porque ellos no resisten. Entonces, claro, ahí viene obviamente la observación muy pertinente de Patricia, ¿no? Si ellos resistieran, probablemente les iría muy mal porque resistir implica invertir tiempo y energía que probablemente no tengan. Entonces, y como ya les mencioné antes, para Young, estos individuos son responsables de hacer algo y de no hacer nada, se puede culpabilizarlos en alguna medida, se les puede cuestionar, ¿no? Se les puede cuestionar su inacción. Entonces, esto no necesariamente John lo traduce en que se les deba pues meter presos o algo por el estilo, pero sí se puede criticar su conducta, o se puede considerar como una conducta reprochable, ¿no? Reprochable, cuestionable y son objetos de crítica y están fallando a sus obligaciones, ¿no? Eso pues obviamente es un juicio normativo, a la gente puede no importarle, pero ya que tenga un juicio normativo negativo puede implicar
y aquí sí esto es lo interesante, puede implicar cierto tipo de acciones retaliativas después, ¿no? Algún tipo de medida de sanción por no involucrarse, digamos, en la persecución de las metas colectivas de estos grupos que están oprimidos, ¿no? Que de hecho pasa, ¿no? De hecho, la ausencia de intervención de ciertos agentes, eventualmente, si es que las medidas positivas se terminan alcanzando, terminan llevando a que estos agentes que no se involucraron directamente terminen sufriendo cierto tipo de marginación o cierto tipo de desplazamiento, ¿no? Se les termina haciendo a un lado. Y esto obviamente los termina perjudicando. Hasta cierto punto uno podría decir que hay una justificación para hacerlo, dado su ausencia de intervención. Este es un detalle interesante porque también se relaciona con casos de hasta qué punto, digamos, también tienen derecho a los beneficios que nacen o no de las formas de organización social en las que se consiga abolir injusticias estructurales. Para muchos autores en general no debería importar su falta de participación, pero en ese sentido entonces importaba o no importaba que estos agentes interactúen. Todo esto es un tema súper complejo que ya está relacionado con el tema de social movements, de movimientos sociales y cómo entendemos, digamos, las responsabilidades a nivel de los agentes involucrados y la justificación de sus acciones. Pero de momento simplemente lo dejo ahí para más o menos capturar lo que John que está diciendo de momento nada más. Y por último, que se relaciona con lo anterior, es el tema de la habilidad colectiva, que tiene que ver con la capacidad de los agentes de organizarse colectivamente para poder establecer reclamos colectivos, ¿no? Entonces van a haber personas que tienen influencia sobre otros, pero también tienen capacidad de organización. Entonces, se espera que aquellos que tienen esas capacidades de organización y que tienen influencia puedan también interactuar o intervenir para mitigar o eliminar esas injusticias estructurales, ¿no? Ahí podemos meter, obviamente, ya eso depende el tipo de instituciones que a uno le agraden, pero ahí entran, digamos, instituciones, digamos, de protección de los derechos de ciertas comunidades. Algunas ONGs podrían incluirse aquí, algunos líderes sociales, líderes sindicales. Aquí entran todos estos agentes, digamos, que no forman directamente parte de los agentes que tienen alguna posición de poder en el Estado, pero que tienen, digamos, un grado de influencia dada su capacidad de poder organizar colectivos, ¿no? Entonces ellos, digamos, también tendrían que hacer algo. Y esto también me llevó, estaba pensando cuando justamente armaba esto, ¿no? Me quedé pensando en los famosos fenómenos de cancelación. Esto es una cosa muy curiosa, pero sí, últimamente veía mucho cómo se cuestionaba, ¿no? A ciertas figuras públicas por no pronunciarse o no estar o no tener ningún tipo, digamos, de posición, al menos, ¿no? Respecto a las famosas protestas que se hicieron por parte de la generación Z. No voy a debatir aquí si estaban bien o estaban mal las protestas. Eso es una discusión que no es central para mi exposición. Eso podemos dejarlo, digamos, en paréntesis. Lo que sí importaba era justamente ver cómo, a consideración de ciertos individuos, las personas que tenían algún tipo de influencia, algo tenían que decir. ¿Ok? El silencio era un problema, ¿no? Sobre todo si tenían influencia. Y obviamente quienes no decían nada eran cuestionados, ¿no? Y hasta qué punto hasta qué punto capturamos que su influencia es importante, está mediado por la idea de que creemos que alguien que puede hacer algo debería hacer algo, ¿no? Si es que tiene los medios para hacerlo. Entonces, por ese motivo se puede establecer, digamos, que son o no son responsables, ¿no? Este elemento me llama la atención justamente porque ahora, con el boom de las redes sociales, hay gente que tiene algo hay gente mucho más común y corriente, en alguna medida, digamos, no directamente dirigentes sindicales o cosas por el estilo, sino gente que tiene, digamos, cierto tipo de influencia en algunas redes que se espera que digan algo, ¿no? ¿Hasta qué punto deberían o no deberían decir algo? Es una cuestión que puede ser controversial, ah, pero dentro de este modelo se esperaría que si tienen algún tipo de influencia sobre ciertos colectivos, pues deberían hacer algo también. Y bueno, ya establecido esto, justamente viene el detalle de la culpabilidad. Como les había dicho hace un momento, nos interesa bastante entender la cuestión de, ok, ¿qué es lo que las personas tienen que hacer? Y ya estableciendo que las personas tienen que hacer algo para mitigar o reducir las injusticias estructurales,
Entonces, si las personas no hacen algo al respecto, se da paso a lo que se califica como el acto de culpa o reproche, ¿no? Como dije, no tiene que ser una acción que implique, digamos, sanciones legales, ¿no? Puede incluir simplemente desde el reproche o el cuestionamiento. Hoy en día, el fenómeno de la cancelación es una forma en la que se manifiesta este cuestionamiento. Hay mucho debate sobre hasta qué punto está bien o no cancelar. Para muchas personas cancelar es un mecanismo digamos, de hacer mucho más concreto, ¿no? Un juicio moral que no está legalizado. Entonces, dado que muchos juicios morales importantes no están legalizados y son juicios morales que permiten, digamos, enfrentar injusticias, algunos defenderían que los fenómenos de cancelación tienen bastante sentido. Si es que sobre todo nos enfocamos en entender o atender problemas de injusticia estructural. Entonces, ah, el elemento de culpa o reproche radica en que, dado los parámetros antes mencionados, los agentes que deberían actuar frente a la injusticia estructural no lo hagan, ¿no? Eso es, digamos, el elemento que se estaría buscando capturar. Ahora bien, hay una controversia, hay una tensión en este modelo de culpabilidad sobre la que estuve trabajando hace ya un tiempo, y era justamente el hecho de que hay hasta cierto punto una dimensión crítica sobre si estos agentes no actúan, o si sobre la acción es insuficiente o contraproducente. O sea, nos interesa que obviamente lo que estos agentes hagan no sea cualquier cosa, ¿no? Ah, Esto es importante. Esperamos, estos agentes tienen la obligación de hacer algo, pero aquello que esperamos que hagan, esperamos que al menos sea en alguna medida positivo, ¿no? O tenga efectos positivos. Entonces, si alguien no actúa, obviamente podemos criticarlo, pero también podemos criticarlo si la acción es como insuficiente, con que, no sé, alguien que simplemente eh, dijo, ok, eso está mal y ya está, o apoyo a estas personas y ya está, eso obviamente no es suficiente. Ah, para algunas personas podría ser que esta persona tiene los medios para hacer mucho más y si no está haciéndolo, está fallando. También puede ser el caso de que alguien haga algo contraproducente, ¿no? Que puede involucrar casos. No digo que esto sea lo que ocurre necesariamente, pero hay en algunos escenarios de protesta social, siempre se va a identificar el famoso fenómeno de la gente que incurre en actos de vandalismo. Hay debate sobre hasta qué punto esto puede ser positivo o negativo, pero asumiendo que es algo negativo, vamos a dejarlo así para no entrar en el debate, sería una acción contraproducente si es que obviamente tuviera como consecuencia que la marcha pierde algún tipo de legitimidad por eso. Entonces también podríamos tomar en cuenta que no necesariamente basta que hagas algo, sino que nos importa que hagas algo que tenga pues algún efecto positivo. Y para Jung es importante también que si alguien de veras tiene la intención de hacer algo, ¿no? No lo podemos culpar por fracasar, ¿no? O sea, tiene la intención de llevar a cabo un resultado, pero al final las acciones de esta persona no terminan teniendo ningún tipo de efecto, entonces no podríamos cuestionarlo, pero eso haría que su acción sea inefectiva. Entonces, ¿hasta qué punto estas dos consideraciones planteadas por Irish Young son coherentes o no? Ahí hay una tensión importante. Intenté un poco explorar esto ya en un artículo en el que estuve trabajando hace un par de meses. Todavía no lo termino de pulir porque hay unos problemas adicionales que he estado identificando en este conflicto, pero lo dejo como un elemento a considerar, ¿no? Hasta qué punto justamente estas dos consideraciones son coherentes o no. Ok, ahora vamos a cómo surgen y persisten estas injusticias estructurales, que es la última parte de la exposición. Ah, Voy a dejar de compartir un momento pantalla para... Acá me comenta Patricia algo, voy a ver qué es el mensaje. Aquí Patricia menciona, ¿no? El problema es que la cancelación es similar a la censura que opera desde el Estado como Trump con miles de libros. Como dije, ¿no? O sea, hay debate sobre si la cancelación es o no es aceptable como un mecanismo de presión social. Ah, Personalmente creo que uno podría pensar que es como un mecanismo de censura y la respuesta sería sí, sí, sería como un mecanismo de censura
a las acciones negativas, ¿no? A las acciones que no deseamos que se reproduzcan. La pregunta es, hacemos una evaluación de contrapesos, ¿no? ¿Vale la pena sancionar de manera social a las personas por ciertas conductas que consideramos cuestionables? ¿Sí o no? Hay valores más importantes como, no sé, la libertad de expresión, puede ser. Ah, ahí hay una cuestión de conflicto de los valores que uno considere más o menos importantes, ¿no? Ah, como dije, no estoy pretendiendo en esta exposición dar una posición sustantiva sobre estos debates, primero porque me va a desviar del centro de mi punto, sino que lo que quiero más que nada es centrarme en el hecho de cómo hay algunos mecanismos que de hecho ya existen en la actualidad, que en alguna medida tienen sentido si es que tenemos como marco de referencia esta perspectiva en la que la responsabilidad se atribuye a la ausencia o no ausencia de acción por parte de agentes que tienen influencia. Entonces eso más que nada sería el punto, ¿no? No tanto centrarme en el hecho de sí, está bien cancelar a estas personas, porque alguien podría hasta defender que sí está bien cancelar a algunas personas y a algunas no. Hay casos de cancelaciones aceptables, casos de cancelaciones no aceptables, hay casos de cancelaciones, hay personas que defenderían que ninguna cancelación es aceptable bajo ninguna perspectiva y hay personas que defenderían que cancelar es algo que está satanizado por gusto y que definitivamente la gente reacciona demasiado fuerte ante la cancelación porque lo que está haciendo es querer perpetuar el status quo y obviamente tenemos un status quo bias, que es como una parcialidad hacia el status quo que nos lleva a no reconocer que sí, hay cosas que tenemos que cuestionar. Entonces, es un tema muy complejo, hay muchas ramas involucradas. Entonces, por lo mismo no podría dar como una respuesta de sí, no, sino estoy queriendo como capturar cómo hay un trasfondo normativo que a cierto punto interactúa con estas prácticas que son bastante comunes. De hecho, por eso no me sorprende nada que la práctica de cancelación sea un fenómeno tan común en los Estados Unidos, porque justamente gran parte de las teorías de la justicia que se desarrollan allá, este, están muy influidas, ¿no? por este análisis de la injusticia estructural. Eh, no digo que no pase en otras partes del mundo, pero digamos, gran parte de las prácticas más famosas y de toda la teoría sobre la cancelación, en alguna medida se da en el mundo anglosajón, porque en alguna medida su forma de articular las sociedades desde una perspectiva liberal eventualmente a pensar hasta qué punto tenemos que hacer algo con las injusticias estructurales o no, ¿no? Vamos a darle una mirada a este comentario. ¿Quién es ese nosotros? ¿Quién decide los criterios de lo bueno y lo malo que merece ser cancelado? Esa es una pregunta interesante y tiene que ver con el hecho de la organización social. O sea, primero, ¿quién decide? Ese es el punto, la gente se organiza. Yo no estoy diciendo si hay algún hecho objetivo que haga que estos juicios sean correctos. Lo que ocurre es que la gente se organiza a partir de un juicio sobre fenómenos sociales que se consideran cuestionables. Casos simples, que son como intuitivamente obvios. Si un individuo aparece públicamente haciendo o profiriendo insultos racistas, eh, esperamos que haya obviamente un proceso penal, legal, lo que tú quieras, pero por lo general nunca terminan de llegar a nada, ¿no? Y de hecho la gente es consciente de que por lo general no llegan a nada o no terminan de trascender lo suficiente a nivel legal, ¿no? Pero la gente obviamente rechaza o repudia ese tipo de conductas y obviamente pues hace público la información de la persona, difunde en redes sociales, esto puede tener repercusiones en el trabajo de las personas. De hecho, termina pasando, y eso lo han visto, como las personas que cometen este tipo de prácticas socialmente cuestionables son exhibidas y eventualmente al ser exhibidas terminan siendo perjudicadas en otras dimensiones de su vida social. ¿Eso está bien? Muchos dirían no, algunos dirían sí. La pregunta ahí está cómo la población se organiza al respecto. Y esto no necesariamente requiere que haya como que una especie de estado o una especie de paraestado, ¿no? Paralelo a nuestro estado político legítimo. Simplemente requiere que las personas estén organizadas o que al menos actúen de manera coordinada frente a cosas que consideran rechazables. Y bastaría con algo así para que tengas, digamos, este tipo de prácticas. Como dije,
Eso ya es un tema muy complejo que no va a ser que podemos hablarlo también la próxima semana con más calma, pero de momento simplemente quería dejar en claro cómo es que la cancelación es un tipo de reproche que hasta cierto punto no tiene un carácter legal, no hay, digamos, una ley, una sanción penal o civil por que alguien esté sufriendo, sino que es un reproche social que se ejecuta a ciertos agentes por fallas respecto a sus obligaciones. Y el modelo de Young permite entender este fenómeno. Ok, una cosa que quería comentarles era que son ley 22. Pensaba hacer un break, pero pues no me queda suficiente tiempo, entonces lo que voy a hacer es terminar la exposición. Voy a exponer esta parte de manera un poquito breve y luego tendremos una ronda de preguntas y terminamos ahí, porque si hago break, pues al final nunca, no tiene sentido hacer break a las 9:22. Entonces, mejor termino y una vez termine, ya paso a algunas preguntas que queden pendientes y con eso terminaríamos la sesión. Ok, hay diferentes modos en los que la injusticia estructural puede surgir y persistir. Ah, esto es interesante porque una injusticia estructural no necesariamente tiene que surgir eh, de manera completamente involuntaria. ¿Ok? Si bien es cierto, el fenómeno puede ser vigente, puede estar vigente y puede no tener, digamos, de manera clara a una persona como perpetradora del daño, ¿no? En algunos contextos, muchas de estas injusticias pueden originarse por prácticas deliberadas de agentes que quieren sacar algún tipo de ventaja o beneficio sobre otro grupo social. El caso más común es el caso de el fenómeno de la esclavitud en Estados Unidos, ¿no? Eh, por sí misma es claro que hay gente que es responsable de esclavitud en Estados Unidos, los traficantes de esclavos y demás, ¿no? Entonces podemos trazar hasta cierto punto responsabilidades individuales. Obviamente hay un nivel en el que esto es un fenómeno estructural, pero es sencillo, digamos, saber quiénes tuvieron la culpa. El detalle se pone interesante cuando justamente pasada, digamos, la emancipación de los esclavos, ¿no? Eventualmente se comenzaron a crear leyes para marginalizar a las personas afrodescendientes en los Estados Unidos, las famosas leyes Jim Crow. Entonces, ah, hasta cierto punto, lo que terminó pasando con el tiempo es que estas leyes fueron derogadas y se llegó o se ha llevado actualmente a el surgimiento bueno, se dio paso al movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, que obviamente llevó a que se hiciera reconocimiento a la posición de desventaja que sufrían las personas afrodescendientes en los Estados Unidos y demás. Pero a pesar de que actualmente, digamos, legalmente, ¿no? La posición de los afrodescendientes no es la misma que cuando eran esclavos o cuando estaban vigentes las leyes Jim Crow, sigue siendo una posición de desventaja social estructural, ¿no? El color de piel en Estados Unidos sí pesa mucho en determinados tratos que vas a recibir por determinados agentes, ¿no? Y hasta cierto punto en determinados prejuicios que se van produciendo en la sociedad. Entonces, ah, hasta cierto punto, ¿no? Este fenómeno, digamos, del racismo, como ya un fenómeno estructural donde ya no podemos hacer un rastreo claro de quiénes son los responsables, sino que el fenómeno ya está instaurado en las interacciones sociales cotidianas, ¿no? En las normas colectivas y hasta cierto punto en cómo la gente normaliza su vida común, ¿no? Que es justamente el fenómeno del racismo estructural, cuando ya no puedes identificar a alguien siendo el que comete el daño, sino que el daño está atravesando toda la estructura social, ¿no? Hay todo un sistema de normas, conductas, prácticas que obviamente llevan a que las poblaciones afrodescendientes estén marginalizadas. Entonces, esto, si bien es cierto, es un fenómeno donde no hay responsabilidades concretas, se puede hacer un rastreo histórico a prácticas específicas que originaron que esa situación de marginalización ocurriera en primer lugar, ¿no? Y obviamente, pues muchas personas simplemente actúan como si el problema ya no existiera, ¿no? O sea, es un hecho, y eso lo digo como alguien que pues ahora me encuentro en Estados Unidos y pues lo puedo decir de manera directa, que hay muchas personas que creen que ya los problemas de racismo en los Estados Unidos como tales ya han sido superados, ¿no? Y eso también viene en alguna medida con la narrativa muy común, ¿no? Que considera que incluso las poblaciones históricamente marginalizadas
hoy en día incluso están privilegiadas, ¿no? Hay gente que sostendría cosas por el estilo, dado que tienen dado que son beneficiarios de políticas de acción afirmativa, y obviamente, pues una acción afirmativa parece que los está beneficiando de manera desigual y pues por lo mismo mucha gente considera que ya ni siquiera son oprimidos, sino que son pues beneficiados, ¿no? Ah, hay razones muy buenas para considerar que esa es una posición problemática. ah, pero muy al margen de esas razones buenas para cuestionar estos individuos, hay otros agentes que simplemente actúan como si nada pasara y como que el fenómeno ya no existiera y punto. No tanto que los afrodescendientes o las mujeres o las personas, digamos, LGTBIQ, no tanto como si ellos siguieran siendo perseguidos o cuestionados, ¿no? Sino más que nada como que, bueno, ya las cosas ya están bien, ya acabó el problema y por lo tanto cualquier reclamo que hagan simplemente no tiene razón de ser, ¿no? Y pues eso se puede entender como desviar la mirada, como hacer como que eso no, como que sus problemas no existieran, como seguir con tu normalidad. Y hasta cierto punto la gente que también actúa de esta manera, teniendo los medios para poder estar al tanto de los fenómenos de opresión estructural o de injusticia estructural, hasta cierto punto uno podría decir que contribuyen a reproducir estos fenómenos, porque justamente hacen como si no pasara. Ok, ahora hay otro fenómeno interesante que a mí me gusta bastante y que se ha puesto muy de moda desde el desde el siglo XXI, a partir de la publicación de Miranda Fricker de un famoso libro llamado Injusticia Epistémica, ¿no? Ah, y hasta cierto punto hay una medida en la que ciertas injusticias se reproducen justamente porque no pueden ser identificadas, ¿no? Ah, no se reconoce que hay una injusticia porque no se tiene el aparato conceptual para decir que ocurre una injusticia. Ah, Esto se entiende de manera muy específica como una injusticia hermenéutica. Hay otro tipo de injusticia que es la injusticia testimonial, que también puede ser importante, pero me interesa más hablar un poco de la hermenéutica, porque se relaciona más a un tipo de conceptualización de experiencias que recién están saliendo a la luz, dado que ciertos agentes han pasado a tener preponderancia pública, ¿no? El caso de Fricker es el caso el ejemplo del acoso sexual como un fenómeno que está muy relacionado con la integración de las mujeres al ámbito laboral, ¿no? Y que justamente llevó a que eventualmente sufrieran este tipo, y en el espacio público también, obviamente, ¿no? Pero se hizo mucho más claro, ¿no? Con su integración en el ámbito laboral. Entonces, obviamente el fenómeno como tal no tenía una identificación clara, ¿no? Y la experiencia sí existía, entonces no había cómo cuestionar algo que no se podía nombrar, ¿no? No había cómo articular la molestia o la insatisfacción que estos agentes experimentaban, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, la carencia de recursos conceptuales puede llevar a que ciertas injusticias simplemente sigan existiendo porque no se las puede identificar como tal. La discriminación de personas, por ejemplo, por edad, que hasta cierto punto es un fenómeno bastante común en sociedades occidentales, no era como algo tan obvio, ¿no? Ahora tiene, no sé la traducción, no sé la traducción al español, debo ser honesto, pero es ageism, que es como una especie de marginalización por tu edad, ¿no? Por tu edad. Entonces, es un fenómeno que a cierto punto uno podría decir que es intuitivo, pero a la vez es como no estás muy al tanto porque no hay una palabra que lo nombre. Y hay otros fenómenos más sobre experiencias individuales relacionadas a los fenómenos de personas queer y demás que obviamente también a veces entran en estas discusiones, ¿no? Hasta qué punto, digamos, identificarse de cierta manera y que otros lo acepten es algo que importa o no para que tú puedas, digamos, cuestionar las injusticias que sufrirías por tu condición de ser una persona queer, LGTBQ, etcétera, ¿no? Entonces, LGTB, etcétera, ¿no? Entonces, hay un montón de elementos sobre el tema de la carencia de recursos conceptuales que obviamente permiten que las injusticias no solamente existan, sino que persistan. Y obviamente parte de la estrategia para poder combatir estos fenómenos es nombrarlos, ¿no? Una vez se nombran los fenómenos, se espera que al nombrarlos se puedan establecer políticas públicas que enfrenten estas problemáticas, ¿no? De hecho, bueno, actualmente en el Perú está condenado el acoso sexual callejero. Recuerdo que cuando se comenzó con la tipificación legal hubo bastante controversia. Ah,
Pero al final de cuentas es como sí, pues, o sea, ya entendemos el concepto y obviamente permite legalizar algún tipo de acción. Entonces hace más sencillo lidiar con este tipo de problemáticas cuando hay espacio para poder identificarlas de manera concreta, ¿no? Si solamente queda como una experiencia negativa, nunca termina de ser identificada como una injusticia. Puede hasta cierto punto, y mucha gente a veces piensa así, o mucha gente puede pensar que se debe más que nada a la sensibilidad o a la digamos, a los caprichos de ciertos agentes que, bueno, por algún motivo son bastante problemáticos y no les gusta, y les gusta hacer problema por todos, ¿no? Hay gente que piensa así, entonces por eso vale la pena que estos fenómenos sean tematizados, explicados, discutidos, ¿no? Parte del trabajo, digamos, de los feminismos contemporáneos está en visibilizar experiencias de injusticias que antes no eran visibles, ¿no? Injusticias sufridas, digamos, a nivel de la casa, ¿no? Hay todo un debate interesante sobre el tema del trabajo doméstico y la importancia o no de visibilizarlo como un fenómeno de explotación injusto. Hay autores que consideran que no es explotación, hay algún tipo de problema, sí, pero no necesariamente explotación. En todo caso, es interesante que estas discusiones surjan justamente para poder ver hasta qué punto realmente aquí hay algo que se puede considerar cuestionable o no. Violencia animal, sí. Ahora, el caso de violencia animal es complejo porque ya estamos entrando a un terreno donde no tenemos forma de poder establecer contacto directo con la conceptualización que los animales podrían hacer. Entonces es un poquito difícil, es como una proyección más que nada de una experiencia humana. No digo que no exista como un problema, lo puede ser, solamente que es un poquito más complicado cuando entramos a hablar sobre casos de maltrato animal como un fenómeno de injusticia. Porque hay debate sobre si tenemos las mismas obligaciones que tenemos con las personas o no, pero pues, también podríamos incluirlo, es parte de mucha gente, pues, de hecho, dado que se considera, digamos, a los animales propiedad, y como ustedes saben, con tu propiedad tú puedes hacer lo que tú quieras, durante mucho tiempo, digamos, no importaba si tú agarrabas y matabas a tu perro, lo encadenabas a tu casa, y ya, total, es un perro, es tu propiedad, puedes hacer con él lo que quieras. Entonces, eso también obviamente puede motivar hasta cierto punto a acciones de algún tipo. Me cuesta un poco introducir el fenómeno de la población animal no humano en los modelos de justicia contemporáneos. No digo que no lo hayan intentado hacer autores, hay autores que han intentado incluir a los animales dentro de los agentes relevantes para poder pensar la justicia. Yo creo que es súper complicado porque incluirlos dificulta, algunas teorías se dificultan al incluirlos, sobre todo las teorías contractualistas. Eh, y las que más o menos lo hacen sencillo son las utilitaristas, pero esas tienen otros problemas también. Entonces, hay un montón de dificultades teóricas en el mundo de la filosofía política que dan para escribir y pensar mucho, y que obviamente me encantaría discutir con más calma, pero bueno, el tiempo apremia, así que paso al siguiente punto. Am, consecuencias no deseadas. Ok, este es un punto que es importante porque se relaciona con lo que ya habíamos explicado un poco de Jung, y era que eventualmente, como ya dijimos, las injusticias estructurales pueden deberse a individuos o agentes deliberadamente tomando políticas que van en contra de ciertos grupos. Luego de un determinado tiempo, las políticas se abolen, ¿no? Las leyes negativas se eliminan, pero las prácticas sociales marginalizadoras persisten en la sociedad, de modo que estas personas siguen sufriendo injusticias a pesar de que estas leyes ya no existen. Aquí es algo un poco más interesante porque en muchos casos la generación de estas injusticias no necesariamente tiene que surgir como una cuestión deliberada. ¿Ok? No necesariamente tiene que surgir como el fenómeno o la intención principal de la gente que está interactuando. Puede ser simplemente algo que pasa por cómo es que nos organizamos. Un ejemplo interesante es el caso del mercado, ¿no? La economía de mercado. Uh, hay un autor muy famoso, vamos a hablar un poquito de él, porque es como introductorio para lo que voy a ver la próxima semana. Hay un autor muy famoso que es Robert Nozick, que más o menos representa la versión teórica más defendible de lo que se conoce como libertarianismo político, de derechas, por si acaso. O sea, libertarianismo de derechas. ¿Por qué lo menciono?
Porque ya es bastante común y hoy en día hemos visto que en Argentina ha ganado el señor Javier Milei y él se proclama un libertario, ¿no? Entonces, una cosa que los libertarios de derecha van a sostener, y una cosa que quiero mencionar es, hay algunos teóricos que defienden estas posiciones. Personalmente no me encuentro muy satisfecho con algunos de ellos, creo que no hacen un trabajo particularmente bueno, pero creo que el trabajo que hace Nozick merece al menos ser leído. No digo que esté en lo correcto, pero merece ser leído porque creo que es el que se toma más en serio la posición. Hay otros teóricos que son traídos mucho a la mesa. El caso más paradigmático del teórico que les encanta a los libertarios es la señora, ay, me olvidé el nombre, Ayn Rand, que es como el caso paradigmático del autor libertario que les encanta. Y bueno, o sea, sí es bastante, no, la verdad no tengo por dónde defender eso. Pero el punto es que hay diferentes fuentes teóricas para el libertarianismo y el autor más representativo es Robert Nozick. Y Robert Nozick tiene una posición muy interesante sobre el tema de la justicia distributiva, específicamente, ¿no? Él dice que la justicia distributiva es imposible de alcanzarla sin violar la libertad de las personas, ¿no? Entonces, como la libertad es un principio fundamental que es básico y está por encima de otros principios, tiene un carácter fundamental superior, incluido el principio de igualdad, ¿no? Más o menos no sé si habla un poco de eso. Cualquier tipo de pauta distributiva en la sociedad que vaya en contra de las interacciones libres del mercado, se podría calificar como una acción injusta, ¿no? Eso es lo que dice Robert Nozick. Y digamos que uno diría, ok, entiendo la teoría, pero nuestras instituciones nos dicen algo interesante, y es que cuando Nozick explica sus casos, él describe algo muy simple, y es que la consecuencia de un sistema de mercado completamente desregulado es que eventualmente hay personas que no van a tener una posición buena en la sociedad, que van a estar en una posición de desventaja, negativa, ¿no? Negativa y terrible, podríamos decir, ¿no? Es el proletario que o trabaja o se muere de hambre. Es el caso, digamos, del individuo que o trabaja o se muere de hambre. Y uno dirá, bueno, pues lo normal. Sí, pero o sea, el trabajo en ese sentido pareciera más como ya, o sea, es como no tienes la opción de ni siquiera elegir nada más. O trabajas en esta cosa que probablemente no te guste y sea horrible, explotadora y terrible y vivas una vida asquerosa y miserable, o te mueres de hambre, que es lo mismo. Entonces, no sí da a entender que no habría un problema ahí, porque pues surgen interacciones libres, ¿no? Entonces, cuando uno lee a Nozick, uno lo que interpretaría desde otra perspectiva es, ok, lo que entiendo es que un sistema de libertades irrestricto termina dejando a grandes porciones de la población en una posición de vulnerabilidad significativa, ¿no? Entonces, y este fenómeno no necesariamente tiene que ocurrir porque las personas que están interactuando económicamente tengan mala fe, simplemente están persiguiendo sus propios beneficios. Cada quien busca su propio beneficio y al final termina generando que grandes partes de la población estén en una posición de desventaja. Entonces, uno si es que entiende esa posición de desventaja como una situación de injusticia, bajo el modelo de Irish Young tendría que ser entendido así, porque sus proyecciones de acciones están severamente limitadas por su posición, entonces encaja en un caso de injusticia estructural, pero este, nace teóricamente en el escenario abstracto de un mercado perfecto, donde no hay, digamos, ningún tipo de fraude, robo, o lo que sea, y todos simplemente buscan su propio beneficio sin violar los derechos fundamentales y no incurren en una violación al derecho, al principio de no agresión. Si es que no incurren en una violación del principio de no agresión y la gente simplemente interactúa persiguiendo su propio beneficio, se generan escenarios de injusticia estructural dentro del modelo de Young. Entonces, no tiene que haber maldad para que esto pase, ¿no? Simplemente puede ser una consecuencia no deseada que se da por las propias interacciones humanas complejas, ¿no? Las interacciones humanas complejas no necesariamente prevén todos los efectos negativos de lo que estamos haciendo. Nadie está pensando todo el tiempo en las consecuencias a largo plazo de lo que estamos haciendo. Simplemente vivimos y actuamos y perseguimos nuestros beneficios. Y a veces en ese proceso terminamos generando que grandes poblaciones terminen padeciendo situaciones de desventaja. Entonces, a consideración de este modelo, esto lo estoy sacando de Jonathan Wolf,
Las desventajas y ventajas de una sociedad, ¿no? Tienden a acumularse, ¿no? Y si estas desventajas y ventajas son injustas, entonces las injusticias también tendrían que acumularse también, ¿no? Y bueno, es bastante común, ¿no? Que en escenarios de injusticia, ¿no? Las desventajas, tiendan a perdurar justamente porque las personas que están en una posición de desventaja no pueden salir de esa situación porque eso involucra otras desventajas adicionales. En fin, es un tema bastante complejo que voy a explicar a continuación. Ah, Jonathan Wolf distingue dos casos de desventajas interesantes cuando pensamos en el caso de las posiciones sociales de los individuos, ¿no? Eh, Hay uno que es entendido como las desventajas corrosivas, que involucran que estás sufriendo una desventaja que eventualmente tiene como correlato que no disfrutes de bienes que posees, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una enfermedad muy grave y el sistema de salud de tu país, como ocurre aquí en los Estados Unidos, es privado y es bastante costoso, ¿no? Lo más probable es que no puedas costear un tratamiento. Si tu enfermedad es muy grave y es costosa el tratamiento, probablemente no lo puedas costear, ¿no? Y la única opción que te queda sea endeudarte. Y aún así probablemente ni siquiera te cures, ¿no? Entonces, estar enfermo en alguna medida afecta a otras dimensiones de tu vida y daña y te pone en posición de desventaja para conseguir un nuevo trabajo, para relacionarte con personas en la sociedad, etcétera, ¿no? Incluso para poder disponer de tus propios bienes, ¿no? Porque si tienes que estar todo el tiempo internado en un hospital, ya ni siquiera puedes disfrutar de tu propia casa. Entonces, hay una serie de elementos que terminan perdiendo valor, dado una determinada desventaja que puedas estar sufriendo. Y esto puede ser más o menos grave dependiendo de la sociedad en la que estés. Si el acceso a la salud es bastante restrictivo y poco accesible, probablemente el efecto de esta desventaja sea devastador. Mucha gente queda deudada de por vida. De hecho, hay mucha gente que estuvo muchas deudas muy fuertes por el tema del COVID, ¿no? O sea, los servicios de salud subieron sus precios de manera exagerada. Nada sorprendente en algunos casos. Entonces, en ese sentido, digamos, dependiendo del sistema, puede terminar teniendo un impacto brutal sobre otros aspectos de tu vida. Ahora, Jonathan Wolf distingue esto de otro elemento que él denomina desventajas fértiles, que lo que hacen es generar nuevas desventajas creando un ciclo que eventualmente va a empeorar. Se relaciona con lo primero, pero en el caso primero lo que tenemos es que tienes otros bienes que ya no puedes disfrutar porque justamente estás enfermo y pues no puedes disfrutar de las demás cosas que tienes o que pudiste conseguir. Aquí lo que ocurre es que se forma una red de desventajas, ¿no? El ejemplo que pone es el caso de los antecedentes penales, que es un tema muy controversial hoy en día, sobre todo, ¿no? El tema de la reinserción social. Ah, Muchas personas que terminan llegando a prisión eventualmente terminan su condena y por tener antecedentes penales simplemente no pueden conseguir un nuevo trabajo y como no pueden conseguir ningún nuevo trabajo, eventualmente terminan involucrándose de nuevo en el ámbito de los delitos, ¿no? Entonces, eh, se comienza a generar ciclos que eventualmente terminan llevando a que esta persona enfrente otro tipo de desventajas adicionales a partir de esta desventaja. Ah, Ahora, puede verse casos mucho más sencillos, no necesariamente el caso de delincuentes, ¿no? Desde el hecho de personas en posición de pobreza, ya desde el hecho de que, por ejemplo, no tengan acceso a una buena educación, ya tienen una serie de problemas relativos a conseguir eventualmente un trabajo, ¿no? O una buena alimentación ya de por sí afecta también aspectos como, por ejemplo, un buen desempeño académico y demás. Entonces, las desventajas pueden generar otras desventajas nuevas, significativas, que afectan a la persona a lo largo de su vida. Ah, Voy a pasar esta parte porque me voy a demorar demasiado y voy a cerrar un rato con Haslanger. Ah, eh, el último elemento que quiero conversar para la perpetuación de desventajas estructurales es lo que se conoce como el fenómeno de la ideología. Y está muy de moda hoy en día hablar de ideología, 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 ideología. Y lo que yo voy a mencionar acá es una concepción muy, muy neutral de ideología dentro de la teoría crítica en realidad. Porque hay una tendencia muy común a considerar ideología, hay una tendencia muy común a considerar ideología como simplemente conjunto de posiciones políticas. Si algo es una posición política es ideológica. Hay muchas personas que consideran que eso ya es negativo. Hay, de hecho, mucha gente que considera que ya que algo involucre una posición política es negativo
por sí mismo. Y eso lo tengo que decir en base a mi experiencia interactuando con muchas personas que consideran que ya cuando algo se politiza perdió valor. Eso es muy extraño, pero hay gente que cree eso. Ah, pero no me refiero a ideología cuando pienso que algo tiene un contenido político. Tampoco me refiero a ideología como meramente falsa conciencia, ¿no? Y de hecho, Haslanger, cuando desarrolla su propia concepción de ideología, que es una muy particular que me parece conveniente para entender el fenómeno de la injusticia estructural, no la quiere relacionar directamente con la falsa conciencia, que es como se entiende, digamos, en la tradición del marxismo. Tampoco la quiere relacionar con un conjunto de creencias erróneas que tienes sobre la realidad, una visión distorsionada sobre la realidad. Y tampoco lo quiere relacionar y bueno, tampoco es algo que se cura mágicamente con solo presentar los hechos, ¿no? Simplemente es como, ay, amiga, así son las cosas y ya está, ¿no? La ideología es un tema más complejo y Haslanger lo identifica como una tecne cultural. Ahí me faltó una H, discúlpenme. Hace mucho que no escribo griego. Tararara. Una técnica cultural que involucra una red de significados públicos y compartidos que contribuyen a estabilizar y justificar un determinado status quo. Entonces, el punto de Haslanger aquí, de Sally Haslanger en su libro Resisting Reality, es decir, ok, lo que hace una ideología, como la vamos a entender para hacer teoría crítica, y que es bastante neutral y de hecho es justamente eh, lo que es una ideología es funcionar como un conjunto de significados públicos y una narrativa común, compartida, que lo que hace es que el status quo se conserve. Eso puede ser bueno o puede ser malo. Sí, por supuesto. Si el status quo tiene elementos problemáticos, evidentemente va a ser malo. Si tiene elementos positivos, podría ser positivo en alguna medida. Digamos que Haslanger no lo formula necesariamente como algo intrínsecamente negativo, pero, y el punto interesante radica en que una forma en la que opera de manera negativa es cuando lo que hace es justamente es naturalizar o normalizar, ¿no? Estructuras de poder desiguales, ¿no? Estructuras de poder donde claramente ciertos agentes están en una posición de desventaja inmerecida, claro está, porque eso es lo que importa también, hay que tener en cuenta lo del inmerecido. Una posición de desventaja que podríamos calificar como una injusticia estructural. Entonces, lo que hace la ideología es sedimentar la estructura, haciendo o normalizando esa situación. Una forma en la que la ideología puede manifestarse es en el hecho de que, por ejemplo, una forma es cuando las personas dicen que las personas son pobres porque son vagos. Eh, y eso es algo que es importante resaltar, porque cuando alguien te indica que alguien es pobre porque es vago, lo que quiere dar a entender es que las personas que son pobres pues en alguna medida se merecen su pobreza. No, no hay nada que se deba hacer al respecto, o si es que hay algo que se puede hacer es algo meramente de buena voluntad. No es un acto de justicia, por ejemplo. ¿No? Por buena voluntad los ayudamos, pero no es que hay algo que se deba hacer, los pobres siempre van a existir, una forma también en la que la ideología puede manifestarse, otra forma es, una forma en la que hay debate, pero creo que ya es bastante claro en la teoría, en la filosofía académica contemporánea, que esto es algo bastante cuestionable si es que alguien sostiene lo contrario, es que el ser humano es egoísta por naturaleza y que por lo mismo siempre va a buscar su beneficio y nunca se va a poder, digamos, y eso es algo bueno, ¿no? Eso está bien. Y bueno, hay un sentido en el que uno podría calificar de eso como un discurso ideológico. Hay discursos ideológicos relacionados con el tema del rol de las mujeres, ¿no? Las mujeres por naturaleza tienen que ser madres, tienen que ser amas de casa, etcétera, ¿no? Eh, Discursos ideológicos relacionados al tema de la orientación sexual de las personas y así sucesivamente. Entonces, digamos que eh, en tanto hay una relación injusta en una estructura económico-social, lo que hace la ideología es normalizar esa relación injusta o preservar el status quo injusto que existe. Aquí hay una observación interesante de Patricia. Dice, ese desprecio a la ideología y a la política tiene que ver con el ultraliberalismo que nos ha desacreditado precisamente para que no se oponga a la política neoliberal que no tiene nada de liberal. Esa es una interesante observación de Patricia. Yo creo que el detalle sobre la politización tiene que ver con una forma de ideología muy particular que, de hecho, es interesante, que es la ideología.
del cientificismo. Y eso es algo que puede sacar un poco de onda. No estoy diciendo ciencia, ojo, estoy diciendo cientificismo, son cosas distintas. Pero tiene que ver con algo muy particular y es que tanto el cientificismo como el tecnologismo son dos ideologías muy interesantes porque interactúan juntas para explicar por qué hay un desprecio a lo político hoy en día, ¿no? Y es el hecho de que ah, se considera que la gestión de la sociedad es un tema técnico y científico. Entonces, como es un tema técnico y científico, no hay un espacio para que uno pueda hacer política ahí. La política distorsiona la gestión social, la política, la gestión social, ¿no? Y politizarlo es justamente desviarlo de un análisis meramente neutral, técnico, de las problemáticas. Entonces, un poquito de esto se puede rastrear en la famosa demanda de los técnicos en la política, ¿no? No queremos políticos, queremos técnicos, ¿no? Un gabinete técnico, un ministro técnico. Entonces, cuando alguien comienza a escuchar eso, lo que está ya notando es que se quiere dar a entender que hay una forma objetiva de gestionar las cuestiones públicas y hay una forma no objetiva, y esa forma no objetiva de gestionar las cuestiones públicas es la que se tiende a asociar mucho con el populismo. Entonces, hay mucho de esto, de estas cuestiones aquí. Y lo que quiero resaltar aquí es justamente de que hay gente que considera, claro está, que cuando comienzas a introducir vocabulario normativo, o sea, de bueno o malo, ¿no? Moral o inmoral, correcto o incorrecto, estás distorsionando la práctica técnica de la política, ¿no? Y eso obviamente es dañino, porque estás metiendo una perspectiva moral en algo que es neutral. Y la respuesta obvia a eso es, probablemente justamente ese es el problema, tu perspectiva no es neutral, ¿no? El debate ahí está, ¿no? ¿Realmente los técnicos son neutrales? Y la respuesta sencilla es probablemente no, no porque ellos sean malas personas, sino que lo más común es que los técnicos tienen lo que se conoce como un trasfondo teórico. Y como tienen un trasfondo teórico, los trasfondos teóricos implican compromisos conceptuales con ciertas ideas, que eventualmente los van a relacionar con ciertos juicios de valor sobre lo que es bueno, conveniente o negativo para una sociedad. Por ese motivo, esta perspectiva técnica en realidad lo que quiere es hacer que ya un juicio de valor existente, un juicio de valor que es predominante, en el status quo se enraíce más y se sedimente más. Por eso justamente aquí la observación, no es el precio de la ideología y a la política tiene que ver con el ultraliberalismo, claro, el neoliberalismo, ¿no? Queda desacreditado, digamos, a la política, justamente porque ya hay una política insertada que lo que se busca es sedimentarla, ¿no? Y como dices aquí, ¿no? Para que nadie se oponga. Y pues una manera de verlo, ¿no? O sea, justamente es una forma en la que se puede entender que la ideología, entendida así, es problemática para mucha gente, porque justamente ya han dado por sentado que hay una forma correcta de hacer las cosas y que es la forma correcta que por lo general tiende a beneficiar a ciertas personas. Ahora, lo último sobre si no tiene nada de liberales es una cuestión interesante, porque hay mucho debate sobre hasta qué punto el liberalismo logra ser una posición neutral. Uh, pero eso ya lo dejaremos para la próxima sesión. Ok, con eso termino mi exposición del día de hoy. Espero haya sido de interés o curiosidad para ustedes. Y en caso de alguna pregunta, estoy atento a escucharla. Y si no, bueno, podemos continuar. Bueno, tendríamos una sesión más la próxima semana, ya no tanto para hablar de problemas de injusticia, sino para pensar lo que se ha propuesto en base a cierta tradición teórica para enfrentar las injusticias, ¿no? Vamos a ver algunos exponentes y algunos debates muy concisos la próxima semana. Entonces, si no hay ninguna pregunta, creo que podemos terminar aquí. Son las 9:56, casi 2 horas. Entonces, gracias por su tiempo a todos ustedes y a la universidad por permitirme dar esta pequeña clase, taller, y nos estamos viendo el próximo martes. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas No, no te noches. preocupes, Patricia. Muchas gracias a ti. Cuídense mucho.